Pactó el alma de su hija al diablo. Hola Pepe, un gusto saludarte. Hace algunos años tenía una amiga que conocí en la preparatoria. Yo no era de tener amigas, porque para muchos yo era muy rara, pero cuando la conocí, ella me aceptó tal como era, y entonces nos dimos la oportunidad de ser amigas. Nuestra amistad se dio muy bonito, nos ayudábamos con las tareas, los trabajos e incluso comíamos juntas. Casi cada fin de semana se iba a dormir conmigo y nos la pasábamos muy bien. Incluso mis padres la querían mucho. Yo no soy hija única, tengo otros 3 hermanos y aunque eran muy molestones, a ella la respetaban mucho. Ella fue más que una amiga, era la hermana que nunca tuve. Yo sabía mucho sobre su vida y ella sobre la mía. Sus padres estaban separados, tenía 2 hermanos mayores y su madre tenía una nueva pareja que aparentemente no tenía problemas con ser padrastro, pero cuando su padre se enteró, se enojó muchísimo. Ella dejó de irse a quedar conmigo los fines de semana porque su padre no la dejaba. Los viernes la recogía en la escuela y yo no sabía nada de ella hasta el lunes que la veía regresar. En una de esas llegó con en los brazos y le pregunté que qué le pasaba. Al principio no quiso contarme, pero al recordarle que yo era su amiga y que no había secretos entre nosotras, entonces me pidió que no entráramos a la primera clase para poder platicar tranquilamente. Me contó que su padre había tenido una visita y que esa visita la había lastimado. Al principio pensé que la persona había querido hablar de ella o algo parecido, pero no. Me dijo que su padre le había dicho que se fuera a dormir a un cuarto oscuro, que tenía la ventana tapada con un pedazo de madera. A ella no le gustaba, porque el cuarto estaba pintado de... Su cama era una esponja con una sábana polvorienta y estaba situada justo en medio. También había un closet viejo que no tenía nada, pero su padre le tenía prohibido acercarse ahí. También había una silla en donde ella podía poner sus cosas. Antes de salir del cuarto, su padre le dijo que tenía prohibido mover algo, que todo debía estar tal cual lo había encontrado. Ese día, cuando se estaba quedando dormida, escuchó como la puerta del closet se azotó, pero como estaba más dormida que despierta, no prestó atención. De pronto comenzó a escuchar pasos. Al principio no le dio importancia, porque pensó que eran de afuera, pero no, alguien pasó detrás de ella. Y entonces fue cuando se dio cuenta de que alguien más estaba en la habitación. De la nada, escuchó una voz muy grave que se reía y con sonidos guturales le dijo: "Lo prometido ha llegado", y luego una burla espantosa siguió. Ella quedó paralizada, no podía moverse, y cuando reaccionó y trató de ir hacia la puerta, sintió como alguien le jaló del pie. Me enseñó su tobillo morado, con una marca como de una garra. Luego me enseñó algunas marcas de su espalda y rasguños en sus brazos, además de los que se le veían. Yo asustada le dije que no podía volver con su papá y que tenía que decirle a su madre, pero me hizo prometer no decir nada porque ella ya no quería crear problemas entre sus padres. Yo estaba muy enojada, no entendía cómo es que quería guardar un secreto como ese, pero aún así lo hice y respeté su decisión. El siguiente fin de semana no fue con su padre y su mamá la dejó quedarse conmigo. A mis padres les gustaba salir a caminar al centro de la ciudad los días sábados, y para nuestra mala suerte nos encontramos a su papá. Nos saludó con mucha amabilidad y, según él, siendo un padre muy amoroso. La verdad es que yo quería reclamarle lo que había pasado con mi amiga, pero ella me detuvo agarrándome del brazo. Su padre le hizo plática a mis papás y luego se despidió de su hija, no sin antes decirle que disfrutara mucho, porque al siguiente fin de semana se iría con él. En ese momento me dolió la panza de preocupación. Ya cuando estábamos en casa, le rogué que le contáramos a mi madre, pero se enojó mucho, al punto de decirme que si yo le contaba a alguien, ella dejaría de ser mi amiga. El martes que llegó a la escuela, me dijo que en la noche había escuchado ruidos en su cuarto y que en sus sueños veía una bestia enorme, con cuernos, piernas grandes, y que ella se sentía muy pequeña al lado de eso, y así estuvo con esas pesadillas. Pasaron los días y el día viernes ya estaba ahí su papá, esperándola afuera de la escuela. Yo la abracé muy fuerte y le dije que por favor me llamara para saber de ella. Llegó el día lunes y yo la esperaba impaciente. Pasaron los minutos, cerraron la puerta de la escuela y no la vi llegar. Ese día se me fue lento, pero pensé que saliendo de la escuela me iría directo a su casa a buscarla. Pero al salir vi a mi madre recargada en su auto y eso me dio una mala sensación. Me dijo:
estaba de pasada, vámonos. Y se subió al auto. De pronto se orilló y me dijo: hija, antes de seguir necesito decirte algo que pasó. No me preguntes nada, porque no sé nada. Me llamó la mamá de tu amiga hace rato y me dio la mala noticia de que tu amiga había fallecido. Y lo único que me dijeron es que fue por una caída que tuvo en la casa de su padre. En ese momento yo me volví loca, comencé a gritar que no era cierto, que ella no podría haberme dejado. Lloré y grité y me decía a mí misma que no era cierto. Mi mamá me llevó a casa a vestirnos porque ese día la velarían. Yo seguía sin creerlo y ya más tranquila le dije a mi madre que tenía que contarle algo. Le conté todo lo que había pasado ella con su padre, así que ella no se había caído, algo le había hecho su papá. Al principio mi madre no me creyó, pensó que todo era una excusa que había creado en mi mente como protección a la noticia. Le dije a mi madre que si teníamos oportunidad de verla, revisáramos sus brazos y viera que todo lo que le decía era verdad. Yo sé que estaba muy afectada, pero algo sospechoso vio mi madre en el padre de mi amiga, porque al principio él no quería dejar acercarse a nadie, hasta que mejor sacaron al señor del velorio. Con su padre ausente por fin nos permitieron acercarnos, pero no dejaron que abriéramos el ataúd. Ella tenía un semblante de horror, pero te juro que después yo la vi que tenía una sonrisa de calma. Cuando me acerqué le lloré tanto, le pedí perdón por haberme callado, porque en mi interior sabía que si yo hubiera hablado, ella seguiría con nosotros. Con el pasar del tiempo, mi madre me dijo que teníamos que hablar con su mamá y contarle. Cuando nos acercamos con la señora, nos dijo que ella ya sospechaba, porque ella había visto a su hija y sabía que los golpes que traía no habían sido de una caída, y además que en la autopsia le dijeron que los golpes que tenía no causarían la muerte. Ella tenía una conocida que se dedicaba a las limpias y fue quien le dijo que su hija había sido pactada hacía muchos años para que su abuelo paterno se hiciera de unas tierras. Había unos contratos que en la familia de su papá no lograban cerrarse y cuentan que el abuelo le dijo a su hijo que si no cumplía su palabra, entonces no le daría nada a él. Y esa fue la razón por la que comenzó a acercarse a mi amiga, solo por el interés de haberla pactado. A pesar de que su madre lo había demandado, nunca procedió nada contra él. Incluso ella visitó la escena y se puso muy mal. Yo por mi parte le lloré años. Lo único bueno que salió de ahí, además de que mi autoestima se mejoró gracias a ella, es que su mamá y la mía se hicieron buenas amigas. Cada año en su aniversario luctuoso, platicamos sobre sus anécdotas y la recordamos jugando los juegos de mesa que a ella le gustaban. Y sí, lloramos mucho como siempre. A la fecha, me arrepiento de no haberme acercado a un adulto para contarle sobre aquel ser de otro plano que la estaba lastimando.